el video que hicimos ayer ha tenido una enorme repercusión. No me pregunte usted por qué, porque es de los grandes misterios que caracterizan mi existencia. Hay 13.200 visualizaciones. Tiene en este momento 100 comentarios. Gente, la mayoría gente que no tiene creencias religiosas y que le gusta que yo comente lo que es el punto de vista de quien carece de creencias religiosas. Pero también hay algunos que, el más cordial me dijo, viejo hijo de puta, y luego ya no dijo más, ¿no? Era como que todo su universo conceptual respecto del análisis de la existencia o no de las deidades a lo largo de la historia de la humanidad y de su influencia en el devenir cósmico del universo, se reducía en viejo hijo de puta. Me encantó porque ese es el nivel que luego tienen algunos creyentes. No digo que todos, pero algunos, sobre todo los que son muy militantes, pero no saben qué decir. Y entonces ese nivel de militancia los lleva a este tipo de desarrollos conceptuales. Pero estaba yo revisando, y estaba yo revisando cosas del canal, que estamos tratando de darle un impulso adicional al canal. Hace falta, urge, porque ya saben ustedes que necesitamos el apoyo de ustedes, y para tener el apoyo de ustedes tenemos que ofrecer un mejor producto, o si no le quieren llamar producto, llámenle como quieran. Y estaba yo viendo que lo que más llama la atención es la religión. Yo me pregunto por qué. Trato temas políticos de mucha relevancia, trato temas de historia que mucha gente no trata, trato temas del conocimiento y de la charlatanería, de la pseudomedicina, que a la gente le apasiona, ¿no? Y sin embargo, los que más tienen visualizaciones son los de religión. Esto no quiere decir que me voy a poner a hacer solamente vídeos de religión. Esto sería la visión incorrecta o la visión únicamente crematística, pero sí me indica por dónde van los tiros. Así que bueno, pues esto fue lo que hicimos ayer.